¿Cómo están, liposuccionados? En este día vamos a continuar con otro episodio más de liposucción mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar con el capítulo 20 en el versículo 20 del libro de Lucas. Así que está en la nueva traducción viviente que te dejo ahí en la descripción. Vamos a comenzar. Dice, versículo 20. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. O sea, ya estaban con todo. Los que querían deshacerse de Jesús estaban con todo. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo lo siguiente. Pero antes de esto, aquí habían pensado la trampa, aquí ya era su última carta que tenían, porque dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer para que no tenga respuesta correcta? Si Jesús dijera que no, que no debían de pagarle tributo a Roma, entonces se echaría encima a Roma, ¿no? Al gobierno romano. Pero si decía que sí, entonces se echaría encima al pueblo, porque el pueblo detestaba darle ofrenda, y en este caso que es tributo a Roma, porque se usaba ese dinero para continuar ese gobierno corrupto y también continuar ese gobierno idólatra. Entonces, cualquiera de las cosas que decía lo iba a meter con problemas o con el pueblo de Israel o lo iba a meter con problemas con Roma. Entonces Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. O sea, les estaba diciendo, esta moneda es porque pues, es el gobierno del César, pues denle a César lo que le corresponde a él y a Dios lo que Dios está pidiendo de ustedes, denle a Dios lo que es de Dios. Y esto lo que nos dice a nosotros también es que, bueno, pues vivimos en este mundo en donde hay gobiernos, gobernantes, impuestos, todas estas cosas que se tienen que pagar y que las tenemos que cumplir, las tenemos que hacer, vivimos en este mundo. Pero no por eso cambiar las prioridades, ¿no? Dios es primero. Dios es primero y cumplamos con las cosas que tenemos que cumplir también en esta tierra. Siempre teniendo a Dios sobre todas las cosas. Y lo que dice Dios primero. 26. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Dijeron, era nuestra última carta. Lo pensamos durante días, nos desvelamos en la noche pensando esta pregunta y no resultó. Sigamos, dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Y los saduceos era un grupo de gente que solamente aceptaba como la palabra de Dios los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces todo lo demás, no. Ellos solamente se basaban en esos primeros 5 libros. Y no creían en la resurrección de los muertos porque decían que no había mención de la resurrección de los muertos en esos primeros 5 libros. Esos primeros 5 libros en donde escribió Moisés, que Moisés escribió. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir.
En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios. Sí, ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Y aquí Jesús, pues, les respondió su pregunta, ¿no? Ellos querían saber, querían demostrar que no había resurrección, querían causar ahí problemas. Cada quien por su lado dijo a ver qué trampa le iba a poner a Jesús. Y en este caso, Jesús les respondió la pregunta. Jesús les respondió su pregunta diciéndoles, a ver, no se van a casar ni se van a dar en casamiento en el tiempo de la resurrección. Lo cual significa que va a ser una nueva vida que no conocemos. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos, la referencia que tenemos es este mundo, lo que nosotros hemos experimentado en esta vida terrenal que nos dio Dios. Y no significa esto que no vamos a conocer a nuestros familiares o en este caso, ¿no? A la esposa, al esposo, sino que no va a ser lo mismo. Esta vida consistió de esto, ¿no? De donde nos casamos y morimos, y allá no vamos a morir y no nos vamos a casar, va a ser diferente. Así que mientras yo estaba leyendo esto dije, wow, va a ser toda una aventura que vamos a ir descubriendo día a día, tiempo en tiempo, junto con Jesús. Una súper aventura. Así que bueno, les respondió su pregunta de que, pues eso es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, de nadie, no iba a ser esposa de nadie. 27, pero ahora sí, al meollo del asunto es al que ahora iba a ir Jesús. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, que es lo que no creían los saduceos, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Dijeron, con palabras, con preguntas, tratarle de tender una trampa, no lo vamos a lograr. Quedaron sorprendidos de sus respuestas y al final de cuentas aquí les dio una enseñanza a los saduceos para que entendieran, para que también no que estuvieran limitados por lo que ellos consideraban que era lo que era valioso y lo que sí tenían que seguir. Que escudriñaran más la Biblia, la estudiaran más. Dice, entonces Jesús les planteó una pregunta. Como ellos seguían así, seguían dudando de que Él fuera el Hijo de Dios, les dijo la pregunta, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos. O sea, los fariseos consideraban que Jesús iba a ser descendiente de David y que solamente iba a ser un descendiente humano, no Dios mismo. Entonces por eso les dijo, a ver, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, antes de que continuemos, exactamente aquí le estaba diciendo, David mismo reconoció que el Mesías era Dios. Así que ahí le estaba diciendo a los fariseos, o sea, reaccionen, ¿no? O sea, reaccionen, despierten. Después de esto, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Palabras muy fuertes que el Señor Jesús estaba dando acerca de todas estas personas que durante 3 años que duró su ministerio tuvieron oportunidad de reaccionar. Y algunos sí lo hicieron, pero como vemos aquí, muchos no.
y estaban empecinados en no cambiar su posición de poder. Y aquí lo que más coraje les daba a ellos es que Jesús conocía realmente sus corazones y las verdaderas intenciones de ellos, y de que no eran buenas. Que en lugar de servir a Dios y poder servir a las personas, se aprovechaban de su puesto, se aprovechaban de su poder. ¿Cuántas veces no vemos esto, lamentablemente? Pero esto es lo que Jesús nos está aquí enseñando, que un fuerte juicio y castigo también hay sobre esas personas que se les ha dado autoridad y poder. Podemos ser nosotros mismos, y en lugar de usarla para lo que Dios nos las dio, y ayudar y servir, se use para nuestros propios fines y provechos, y no se ayude a la gente. En este caso, no, como estaba diciendo, se aprovechan de las viudas. Y más cuando estamos teniendo un encargo directamente de Dios. Entonces, esto es importante porque para cambiar, ¿no?, nuestra percepción, para que no se nos suba, ¿no?, la soberbia, el orgullo, el poder, en lo que sea, porque se le puede subir el poder hasta la persona que nada más está cuidando, no sé, unos coches. O sea, el problema aquí no es de que si alguien tiene mucho dinero o no dinero, es la actitud. Se le puede subir, obvio, a quien sea, a los que están en los poderes más altos de la política, o a alguien que está encargado de, en un evento, cuidar los coches. O sea, el punto es la actitud. El punto es la actitud, es lo que Dios está diciendo. Así que bueno, en este día, muévete con el gozo del Señor, con una actitud correcta de dependencia a Dios, de humildad para poder servir a los demás, no juzgándolos, sino poderles servir, como Jesús nos vino a servir a nosotros, como Jesús que se humilló a sí mismo y entregó su vida por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos, y nos vino a servir aquí en la tierra. Así que pidámosle al Señor: Señor, danos esa actitud de servicio para poder cumplir con lo que has encargado en nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.